Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Sin embargo? Los saluda Daniela Barragán. Muy feliz de que estén atendiendo otra vez esta videocolumna de los sábados. Muchísimas gracias por sus comentarios que nos dejan acá abajo, también por sus likes. Estoy siempre muy atenta de todo lo que me comenten, así que pues voy a hacer lo mismo en esta ocasión en la que traigo una reflexión sobre, pues sí, de lo que fuimos testigos esta semana, que es la sentencia a Genaro García Luna, pero pues es ir un poco más allá, ya que pues llevamos años padeciendo toda esta guerra contra el narcotráfico y sus consecuencias, así que por eso escribo este texto que titulo ¿Qué hacemos con Felipe Calderón Hinojosa? Y dice lo siguiente: casi 39 años pasará Genaro García Luna en prisión. Sin temor a equivocarme, considero que es poco tiempo para pagar por todo el daño que dejó la guerra contra el narcotráfico, que llevó él, junto con Felipe Calderón Hinojosa, Guillermo Galván Galván, quien fuera titular de la Sedena, y Francisco Sáenz Mendoza, quien fuera titular de la CEMAR. Desde aquel 11 de diciembre del 2006, fecha en que nos lanzó a millones a una guerra sin pies ni cabeza, no sabemos cuál es la magnitud del daño. ¿Y qué va? Quien debió pensar en eso, el que era presidente, pensó únicamente en legitimarse luego de llegar a ese cargo con un haiga sido como haiga sido. Calderón, el mismo hombre que llamó a las víctimas directas de la guerra daños colaterales, el mismo que en spots en radio, televisión y periódicos nos repetía que la guerra era por nuestro bien y que para nuestra fortuna él y su equipo estaban para salvarnos. Y años después, ya con Genaro García Luna en la cárcel por ser culpable por narcotráfico, aseguró que no se enteró de nada, o que sí supo, pero que no eran quejas en serio. Y luego, ya con una sentencia encima, nos recalca y remata: lo que hice, lo volvería a hacer. El cinismo del expresidente no es nuevo y es una de sus más fuertes características. Millones de mexicanos estuvimos en las manos de ese grupo encabezado por Calderón, de un hombre que ni siquiera fue capaz de ganar una elección. En 2006 hubo fraude y el Estado lo impuso y le colocaron la banda presidencial en medio de empujones en una de las escenas más vergonzosas de la política mexicana. Pero además, la guerra nunca formó parte de su campaña. Fue algo que se sacó 10 días después de su toma de protesta, al parecer porque no aguantó las miles de voces que en la calle le gritaban espurio. ¿Qué se hace con el dolor, el coraje y el enojo que cientos de personas guardan desde esa elección de 2006 y que fue creciendo durante ese largo y cruel sexenio? No merecen justicia, no merecen ahora que sea él el que sienta el miedo. Están las víctimas directas de esta guerra contra el narcotráfico, que son quienes perdieron a alguien en los enfrentamientos, quienes resultaron heridos en estos, quienes tuvieron que dejar sus hogares porque la vida se hizo imposible. Ciudad Juárez, Chihuahua, es el mejor o el más triste ejemplo de ello. Están las víctimas de secuestro y quienes no volvieron a saber de su hermana, hija o madre. El negocio del narcotráfico no es únicamente el tráfico y venta de drogas. Tiene muchas vertientes que lo hacen un negocio de millones de dólares anuales, como el tráfico de migrantes y la trata de mujeres. Esos y más delitos crecieron en ese sexenio y hoy tenemos la certeza de que hubo servidores públicos que participaron en ello y que quizás se beneficiaron. El daño es inmenso. Le sumo o nos sumo a las víctimas indirectas de la guerra, que somos millones. Todos nosotros quedamos envueltos en lo que llamaron narcocultura. Nos metieron en nuestro vocabulario conceptos como daño colateral, tiro de gracia, levantón, encobijado, embolsado, entambado. Nos tocó cambiar de nuestros celulares los contactos guardados como papá o mamá por un apodo o por otro nombre. También nos tocó empezar a aprender técnicas de seguridad y a muchos ya nos tocó salir a las calles y marchar bajo la consigna de no más sangre. Y luego, con la llegada de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre del 2012, se intentó hacer creer que la guerra había llegado a su fin como si solamente bastara un cambio de administración. Era otra mentira más.
la espiral de violencia no tenía fin ni en el corto ni mediano plazo. ¿Qué se hace con todo esto, con todo lo guardado durante todos estos años? Basta con que se le den 39 años de prisión a uno solo de los culpables de la guerra. El expresidente Andrés Manuel López Obrador no se equivocó al mencionar la guerra contra el narcotráfico como contexto de los problemas de violencia. Es algo que no se debe olvidar y quien no lo vivió debe saber que de ahí venimos. El problema con esa posición surge cuando se habla con nombre y apellido de la responsabilidad de Calderón en la guerra, pero que se queda todo como una anécdota recurrente. ¿Realmente es solo eso? La historia y lo vivido nos obliga a decir que no, que la guerra no merece ser un simple capítulo gris y sangriento del que se habla cada que es necesario. Ahora, con la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, la sensación que queda es de abandono y mucha desolación. Ella señaló en su conferencia del pasado jueves que juzgar a alguien es responsabilidad de la Fiscalía General, y sí, tiene razón en ello, pero nos pone en manos de la inoperancia. Así como nadie espera nada del Poder Judicial, nadie espera algo de Alejandro Gertz Manero. Porque hay que ser claros. Ante quienes dicen que no se puede juzgar a Calderón porque el Poder Judicial es corrupto, se les escapa que el paso previo está en la Fiscalía. Entonces, no tenemos ni Fiscalía ni jueces. Los implicados ahí están, unos lavándose las manos y otros dándose el lujo de ni siquiera dar explicaciones. Se habla también de crear una comisión de la verdad, pero ¿cuándo llegaría? Apenas este año se publicó el informe de la Comisión de la Verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en los años de 1965 a 1990. Algunos de los hechos que se analizaron ocurrieron hace más de 60 años y el informe quedó registrado únicamente en pocos medios de comunicación y quedó envuelto en polémicas entre los investigadores que participaron en el estudio. ¿Eso es a lo que podemos aspirar nada más? Sé que México está muy lejos de lograr la premisa de que la justicia debe ser pronta y expedita, pero el dolor y el enojo de millones sí se pueden convertir en una exigencia que nos lleve a actos reales y contundentes. ¿Qué hacer con Felipe Calderón? Lo seguiremos leyendo en Twitter dando consejos de seguridad y buen gobierno. ¿Seguirá participando con la ultraderecha española en conferencias? Con el paso de los años, mencionar la guerra contra el narcotráfico en las mañaneras perderá poco a poco su fuerza, y me temo, podría convertirse en una muletilla. Estamos en la posición que más le conviene a él, a Calderón. Él está cómodo en España, logró colocar a Margarita Zavala como diputada, su hijo pronto estará de lleno en la política, y es más, puede aspirar otra vez a crear un partido político así como lo estaba haciendo hace algunos años. ¿Cuándo le tocará perder a él? ¿Cuándo el miedo cambiará de bando? Hay ciudades que aún no se levantan de lo ocurrido en la guerra. Hay familias destrozadas y hay millones con un deseo de justicia encerrado desde hace años. Nos merecemos esa esperanza luego de ser reducidos a simples espectadores de una sentencia en Estados Unidos. Sí, como si se tratara de una película gringa. Muchísimas gracias.